Hola, buenas noches. Empezamos nuestro quinto módulo del curso virtual de cuidados paliativos espirituales. Hoy vamos a tratar el tema de los hijos y de cómo cerrar ciclos con ellos y tener paz en nuestro corazón con todas esas situaciones que vivimos diariamente. Entonces vamos a esperar que se empiecen a conectar. Y como siempre, para que todos empecemos al mismo tiempo, vamos a esperar un momento a que todos nuestros numerosos asistentes se conecten. Buenas noches, Luz Dari, Nora, ¿te conectaste? Buenas noches. Desde Bogotá se conecta Luz Dari. Claudia Muñoz, buenas noches. Ya tenemos 9 asistentes. Tusnela, buenas noches. Bueno, llevamos 10 asistentes en este momento. Vamos a esperar un momento. Se conectó John Edward, Adriana, Piedad y Marisol. Buenas noches a todos. Michael también se conectó. Y ya se están conectando 20 personas a nuestro chat de hoy. Hola Claudia, hola Piedad, ¿cómo están? Adriana, Rocío, Gabriela, Alfonso. Buenas noches a todos. Se conectó Kelly, Ginette, Marisol y vamos 27 asistentes. Vamos 31 asistentes, ya que se conectó desde La Paz, Bolivia. Oliva Sierra, Alexandra Roa, Adriana Mata, Alba Lucía se acaba de conectar. Vamos a esperar un momento y ya iniciamos en nuestro webinar. Bueno, mientras tanto les voy contando que vamos a hacer unas publicaciones especiales para ustedes en la página. Vamos a tratar temas de algo de salud, sobre todo de cómo mejorar esa área energética que nos está afectando en este momento y que siempre con los desgastes y avatares de la vida se ve afectada. Entonces, muchos tipsitos de cómo utilizar
las plantas medicinales, cómo utilizar las esencias florales, cómo poder hacer protocolos de limpieza energética. Entonces van a encontrar todo esto publicado en Instagram y en esta cuenta de Facebook y en mi cuenta personal. Además vamos a empezar un módulo de ángeles todos los martes o jueves, vamos a definirlo. Vamos a estar publicando cómo entender mejor el área de angeología que nos sirve como acompañamiento en este proceso de cuidados paliativos espirituales, porque pues obviamente ellos son nuestros guías y los que nos ayudan a cerrar ciclos. Entonces vamos a publicar información sobre ellos, cómo conectarte con los ángeles, cómo hacer un correcto trabajo con ellos, bajar las expectativas, que son seres mágicos y que si simplemente tú les pides todo te lo van a dar. No, ellos están guiando tu trabajo espiritual y ellos exigen de ti lo mejor. Entonces, cómo llegar a ese equilibrio de esa conexión consciente que tenemos que hacer con todos ellos. Entonces vamos a hacer más publicaciones, vamos a intensificar en la cantidad de información que ustedes necesitan, porque estamos en el momento de trabajar y es importante hacerlo conscientemente. Esta semana muchas personas me escribieron, muchísimas gracias por compartir sus historias. Sé que algunas veces no es fácil y se complica un poco cuando las historias son algo dolorosas, pero con un buen entendimiento pueden llegar a cerrar los ciclos. Entonces, gracias a los que han escrito, todavía estoy pendiente de devolver muchas llamadas porque he tenido muchísimo trabajo, pero poco a poco se van desenredando esas historias y vamos haciendo que todo esto se vuelva un poco más fácil de solucionar. Entonces les invito a los que todavía no lo han hecho, escríbanme, sobre todo que me queda mucho más fácil si ustedes me escriben a mi celular, porque pues yo lo tengo a la mano todo el día, por ahí me comunico, hablo con ustedes por allí en videoconferencia y casi no tengo tiempo de mirar los correos electrónicos. Entonces escríbanme a mi WhatsApp más 57 310 208 5963 y allí podemos hacer un buen enfoque de la información y nos queda mucho más rápido comunicarnos. Rápido a veces 2 o 3 días, porque no abro el mensaje hasta que te vaya a llamar o me va a comunicar contigo, porque si empiezo a revisar ese mismo día, pues obviamente se queda pendiente después por resolver. Entonces estoy como 1 o 2 días atrasada en contestar, entonces no se preocupen, yo les contesto a todos, pero sí ha habido mucho trabajo. Lo importante es no desistir a pesar de que encuentren tropiezos en el proceso, a pesar de que encuentren historias que no les gustan, a pesar de que se despierte el dolor de las situaciones vividas, a pesar de muchas cosas. No te des por vencido, porque precisamente por eso estamos abriendo todo esto, porque si no lo sacas en este momento, después dices, no, yo lo aplazo, voy a aplazar hablar con mis papás, voy a aplazar hablar con mis hijos, yo todavía no estoy preparada para solucionar las cosas con mi pareja, y se convierte eso en un complique bastante serio. Entonces, hazlo a tiempo. Mira que tienes una semana de trabajo total para organizar toda la información. De pronto, pues obviamente con la lectura del libro se hace un poco dispendioso, pero trata como de ganarle al tiempo y de aprovecharlo, porque este es el momento de hacerlo. Es importante regresar a la conciencia de quiénes somos. Y mientras se conectan todos, vamos a hablar un poquito de qué es la conciencia. Estamos en un momento de elevación de la conciencia, pero todo el mundo dice, sí, sí, hagámoslo y vibremos en amor, pero ¿cómo se hace eso? La conciencia es poder discernir entre lo bueno y lo malo, aunque para el mundo espiritual todo es perfecto, porque todas las situaciones que vivimos son absolutamente necesarias para nuestro aprendizaje. Pero eso no quiere decir que pues tengamos la libertad de hacer todo y crear dolor y causar dolor en el otro y a nosotros mismos. También tenemos que despertar y antes de actuar
también poner un freno a esas situaciones. Entonces, para despertar la conciencia, despertamos a lo que se llama discernimiento. Realmente yo tengo que quedarme con esta situación, realmente tengo que quedarme con el dolor, realmente vale la pena tener ira, rabia en contra de los demás, realmente la venganza es buena, porque cuando tienes discernimiento y se despierta esa conciencia de vibrar en amor sin afectar al otro y afectarte a ti mismo, es en ese momento dices, pues no tiene ningún sentido tener esos sentimientos contra el otro ni contra mí mismo. Cuando ya tienes conciencia, llega un punto en que vas a chocar y tú dices, ¿y qué puede pasar? Nada. ¿Y qué puede sentir el otro? Muchas cosas. ¿Y cómo me voy a sentir yo después de esa reacción? Mal. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, ese despertar de conciencia abre esa posibilidad de discernir adecuadamente, de pensar en mí, de pensar en otro y saber que si yo me amo no puedo causarme daño, pero si yo amo al otro tengo que tratarlo igual de como quisiera que me trataran a mí. Entonces todos esos sentimientos y todas estas virtudes empiezan a florecer cuando yo decido empezar a vibrar en amor. Porque vibrar en amor implica retornar a Dios. ¿Qué es retornar a Dios? Pues saber que Dios es la energía más hermosa, más poderosa y más amorosa que existe. Dios es todo amor. Y cuando fuimos creados a su imagen y semejanza implica nosotros también somos amor, pero nos desviamos del camino y tenemos que recuperarlo. Entonces es aumentar las vibraciones y llegar a estar de nuevo en esa vibración amorosa que necesitamos. Por eso en estos estados de conciencia que hacemos en cada una de estas conferencias, llegamos precisamente a una historia, a una información, lo real, lo que pasa realmente en nuestra vida, cómo me afecta en mi aprendizaje y qué recursos tiene el otro. Cuando yo sé qué recursos tiene el otro, yo simplemente suelto cualquier emoción y eso es a lo que queremos apostarle. A que cuando tú veas tu pareja ya no sientas rabia, ya sientas que simplemente hace parte de tu aprendizaje, que cuando tú veas a tus hijos tú dices pues son los recursos que yo le di. Y cuando veas a tus papás dices ellos también tienen derecho porque tienen una historia. Entonces en ese momento tú desarmas absolutamente todo y es cuando las cosas empiezan a mejorar muchísimo a nivel de salud, de economía, bienestar, tranquilidad, trabajo, absolutamente todo. Por eso elevemos la conciencia, por eso vibremos en amor desde el corazón. Todo esto, cuando hacemos nosotros un trabajo consciente de todas estas situaciones, la vibración se genera desde el corazón, desde el chakra del corazón. Se genera lo que se llama bondad amorosa. Y en bondad amorosa no juzgamos. En bondad amorosa vemos al otro exactamente como es. Es más, admiramos al otro por su difícil proceso de aprendizaje. Cuando tenemos bondad amorosa, eso nos impulsa a acompañar al otro respetando su proceso de aprendizaje, no cambiándolo. Porque acuérdese que toda buena obra tiene su justo castigo y entonces nosotros nos salvamos, nos mandamos nos lanzamos a salvar al otro y no tenemos en cuenta que posiblemente cuando queremos quitar los problemas al otro, estamos violentando, estamos quitándole su derecho a aprender, estamos quitándole su derecho a tomar herramientas y transformar su vida. Cuando una persona necesita hacer cambios, nosotros no podemos hacer los cambios por esa persona. Nosotros simplemente lo acompañamos o le podemos mostrar en qué es lo que está en ese momento su punto de transformación, pero nada más. ¿Cómo está su ciclo de vida en ese momento? ¿Cuál es el caos que vemos desde afuera? Hasta ahí llegamos. Pero entrar y organizarle la vida y tomar decisiones por el otro no tiene ningún sentido. En esa bondad amorosa le permitimos al otro sufrir, quedarse en un duelo, le permitimos, si necesita el odio en ese momento de su vida, no se lo puedes quitar porque es suyo. Si siente que tiene que dejar todo tirado, pues simplemente lo tiene que hacer porque es su vida, es su forma de reaccionar, es su recurso de afrontamiento. Entonces hay gente que sostiene al otro y dice, es que tú, es que tú, es que tú. No, eso tiene que ser por voto propio. Alguna vez una persona intentaba suicidarse y llegó una alma caritativa a
evitar el suicidio de esta persona. Estaba totalmente decidido a hacerlo, él sabía que para él era lo mejor que podía hacer. Y este bombero se subió y lo bajó de la escalera y lo salvó y todo el mundo aplaudía y la persona a la que rescató ni siquiera le dio las gracias. Entonces el bombero dijo, no, pues desagradecido, ¿no? Yo que te salvo la vida, y le volteé y le dije, es que nadie te lo ha pedido. Y lo voy a seguir intentando porque eso es lo que tengo que hacer y usted no ha entendido que no se puede involucrar en mi vida. Entonces él tenía toda la razón. Si llega un punto en que una persona quiere terminar con su vida porque así lo considera necesario, le puedes poner todas las protecciones del mundo y el día que no estés se tira por el balcón. Y justamente después de intentarlo varias veces, por fin esa persona dejó la carta, dejó la nota y dijo, por fin, no necesito que nadie me salve. Pues obviamente tiene que vivir su proceso, fue su elección, sabía las condiciones y se suicidaba, sabía todo y corrió el riesgo. Entonces imagínense cómo a veces intervenimos en los aprendizajes del otro cuando no podemos amarrarlo de pies y manos y ponerlo contra la pared y entonces encerrarlo en una habitación y decirle hasta que te convenza de que no vas a hacer algo loco no te suelto. La locura para esa persona es seguir viviendo y es muy difícil hacer cambiar a alguien cuando se ha desconectado de la vida y cuando tiene muchas energías que no quiere sanar a su alrededor. No se imaginan lo que uno ve con estas personas. Entonces, céntrense en su proceso, céntrense en su familia, céntrense en sus hijos, céntrense en su pareja, céntrense en sus papás y ahí vas a tener muchísimo trabajo. Ya lo que esté por fuera de tu alcance, si tú eres terapeuta, simplemente ponle toda la información al frente, dile estos son los pros, los contras, las decisiones se toman de esta manera. Tú decides, pero piensa qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Mira que siempre hay más de un camino, no hay uno solo, hay más de uno. Si yo me quedo encerrada en esta casa y al frente de mi casa hay un incendio y digo me voy a quemar porque no hay más opción, hay una puerta trasera y hay 4 ventanas arriba y hay unas ventanas en el techo, pero hay gente que dice no hubo nada que hacer. Sí, habían más de 5 salidas. El problema es que en ese momento no las viste, pero siempre hay más de 5 salidas. Hay millones de posibilidades desde una situación. Entonces tú le abres el abanico de posibilidades a esa persona y le dices, todo esto puede pasar, pero toda decisión que tomes en la vida tiene una consecuencia en el universo. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero tienes que medirla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? En cada una de esas posibilidades. Entonces ahí no estás interviniendo, ahí le estás abriendo un abanico de posibilidades y ahí le estás diciendo, piensa y despierta la conciencia a saber qué es bueno y qué es malo. Y ahí paras. Le permites al otro que siga su camino con sus decisiones, pero no decides por él. Entonces así te vas separando de ese estrés que puede generar el acompañamiento de una persona que esté en una crisis, porque lo único que necesitamos en una crisis es tener a alguien que nos muestre información y que nos ayude a ver el panorama desde muchos puntos de vista y que nos permita a nosotros tomar decisiones. Entonces, si ustedes toman las decisiones por los demás, esa persona sigue chocándose una y otra vez porque las situaciones están diseñadas para aprender. Y si no aprendes, se repiten hasta que interiorices la lección que contiene. Entonces, eso se vuelve bastante aburrida la situación y la vida de esta persona. Bueno, ya son las 7:20, vamos a empezar. Tenemos 92 personas conectadas el día de hoy y les cuento que hoy vamos a hablar de los hijos. Vamos agotando esos recursos de aprendizaje que nos ponen en nuestro camino para poder aprender. Ya después de esto, la siguiente semana analizaremos todo lo que es aprendizaje en pareja, pero veo que ante la posibilidad de muchas personas que escribieron y que tienen situaciones y decisiones que tomar con sus hijos, esta es la mejor opción para el día de hoy. Bueno, entonces hablábamos de 4 etapas de aprendizaje. La primera etapa son los papás. Uno aprende todo lo que necesita de sus papás. Amor, afecto, ternura, ira, rabia, rencor, dolor, violencia, sufrimiento, ansiedad, angustia, infidelidad, celos, maltrato, absolutamente todo. Cuando una persona detecta esta situación y le duele, se siente abandonada como es a mí la que me está pasando.
¿no? A ti no te está pasando, solamente le ha pasado a una línea de personas durante muchas generaciones en esa familia, pero no te has dado cuenta. Entonces la soledad está en a quién más le pasó, cómo vivió esa persona la situación y cómo recibí esa información en mi proceso de aprendizaje. Entonces ya hicieron la historia con sus papás y se dieron cuenta de muchísimas cosas que ustedes desconocían y se dieron cuenta de esas historias que había detrás de bambalinas que uno dice yo ni quiero ver, pero yo lo presiento, pero ya en este momento pasaron de presentirlo a saberlo. Y a través de las meditaciones la vida les va mostrando exactamente lo que dejaste de sanar o lo que dejaste de preguntar o la información que nunca pudiste recibir. Entonces, ya cerrando este ciclo, tienes que ir a la siguiente etapa. La siguiente etapa, pues obviamente la pareja, donde te encuentras con una persona que es muy similar a ti, es el espejo de tu aprendizaje, es el que te viene a recordar que no aprendiste con tus papás. Y se repite el matrimonio de los padres. Entonces ahí decimos, me equivoqué, estaba yo desenfocada, es que no lo vi bien, es que ese día no tenía las gafas puestas, es que ese día me sentí protegida y no me di cuenta que el otro era así. Simplemente el universo nos pone una venda en los ojos que se llama enamoramiento para poder meternos por los ojos de esta persona y no darnos cuenta realmente cuál es el propósito de esta persona en nuestra vida hasta que entramos en caos y decimos, no, mames, en serio. O sea, ¿cómo así? ¿Era la correcta? ¿Y todo lo que viví estaba perfecto? Sí, todo estaba perfecto. Había infidelidad, había maltrato, había violencia, había falta de protección, había abandono. ¿Pero por qué? Porque tenías que recordar cosas. Entonces, las parejas son perfectas. Acuérdense que yo les he dicho que la relación de pareja es una relación kármica, o sea, te toca o te toca. Y te toca hasta que cambies, porque si no cambias, las relaciones se siguen repitiendo hasta que interiorices la lección que contiene y eso se vuelve mucho más difícil de sanar. Entonces mucha gente se separa o decide simplemente soltar esa relación o decide simplemente empezar a agregar más personas a la relación. Pueden tomar muchísimas alternativas de acuerdo a lo que ustedes vieron en su casa: infidelidad, ausencia, maltrato, separación, divorcios. Pero algo de lo que sí no te puedes salvar son los hijos. Pues obviamente para la gente que no quiere tener hijos es una buena opción, porque ahí corta el aprendizaje y no tiene que chocarse de nuevo con esas mismas situaciones. Pero para los que deciden tener hijos, no se dan cuenta el riesgo que se corre cuando uno no tiene la vida resuelta. Porque ustedes piden hijos y la vida les da el hijo que les corresponde para seguir aprendiendo. Entonces, si tienen situaciones difíciles de falla de autoridad, de autoritarismo, de matriarcado, de violencia intrafamiliar, esto simplemente se les entrega en bandeja de plata con estos hijos. Y las mamás, sobre todo las mamás, dicen, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me toca este hijo tan bueno, tan malo, si yo he sido una mamá buena, complaciente, amorosa y le he dado absolutamente todo? Precisamente por eso. Porque preparamos todo un cambio de roles para ellos. Si tuvimos una infancia difícil donde nos golpearon, nos pegaron, nuestros papás fueron autoritarios con nosotros, nosotros decimos, no importa, yo lo soluciono y voy a hacer toda una historia de amor con mi hijo y nunca le voy a levantar la mano y nunca le voy a gritar, tampoco lo voy a corregir porque eso duele. Entonces, complicado. O si esta persona vivió con maltrato, violencia, abandono, violencia sexual, llega un punto en que dice, yo no quisiera ni hijos. ¿Cómo evitar esas situaciones? Si tienen hijos y se desapegan totalmente y los abandonan porque no querían tener hijos, porque no era una ilusión, porque no pueden cambiar las historias, porque saben que las historias se van a seguir repitiendo, entonces simplemente cortan la posibilidad de crear una familia unida, porque simplemente se apartan de esos hijos. Entonces no es tan fácil tener hijos, no es tan fácil porque uno le puede asegurar que a esta persona lleguen hijos amorosos cuando uno sabe que esta persona no es amorosa, o lleguen hijos justos cuando esta persona engaña a la vida una y otra vez. Honestidad, amor, maltrato, violencia, abandono, verdad, todo eso llega cuando llegan los hijos. Entonces los hijos tienen un orden de nacimiento.
De acuerdo a ese orden de nacimiento también empezamos a jugar para saber en qué situación de aprendizaje estamos con ellos. Sobre todo que en ese orden de nacimiento encontramos a nuestros espejos. Los primeros hijos se encuentran con el primer hijo y vibran con los papás que son primer hijo y vibran y se la llevan súper bien. Los segundos hijos se encuentran con el segundo y vibran. Los terceros hijos también vibran con el papá que es tercer hijo. O los únicos hijos también vibran con su papá cuando es único hijo. Entonces es como encontrarse su espejo real. Y con los otros pues obviamente empiezan a tener dificultades. Entonces vamos a empezar por el primer hijo. El primer hijo es el hijo más ansiado de todos. Es el que da la sorpresa, es el que abre la puerta del aprendizaje a nivel de maternidad, es el que todos esperan. Pues obviamente estamos hablando de un hijo deseado o por lo menos aceptado dentro de un embarazo sorpresa. Un hijo que se espera con mucha ansiedad por toda la familia. Un hijo que los papás dicen yo le hablo, le pongo estimulación y le pongo papelitos de colores para que me escuche y entonces le pongo mi voz para que me escuche, me sienta. O sea, toda la atención está enfocada en él y todo el tiempo anhelan su llegada y lo llaman y le hablan y lo estimulan. Entonces, este hijo nace con ese amor, esa ansiedad y ese cobijo de toda la familia. Puede ser el primer nieto, el primer hijo, el primer sobrino. Entonces, imagínense, toda esa energía enfocada en él y es el que estrena absolutamente todo, es el privilegiado del paseo. Entonces, claro, llega a su casa y encuentra adultos que lo rodean. Estos adultos le hablan como si él fuera adulto desde muy chiquito. Entonces, tú pasas los platos en la mesa y tú llevas los cubiertos y tú cierras la puerta y tú cuidas al perro y tú cuidas a tus hermanos. Entonces le ponen responsabilidades desde que es muy pequeño. Y él, pues obviamente con esas responsabilidades empieza a sentirse que está a la misma altura de los papás y asume responsabilidades. Por eso un niño, cuando tú le das una responsabilidad, es primer hijo, es el que corre y se siente distinguido delante de los hermanos y mejor dicho, se le sube la autoridad y es el que empieza a dar órdenes y hasta pegarle al otro. Entonces, él siente que lo quieren, él siente que lo aman y siente que es autoridad en su casa. Entonces, por eso este niño es muy inteligente, es muy asertivo, le encanta hacer las cosas rápido, tiene autoridad, tiene jerarquía, se pone metas y las cumple. Y obviamente es el que a todo el mundo quiere en la casa porque es el niño como modelo. Es el que esa mamá dice es que este es el hijo que yo quiero, es el mejor hijo de todos, el primer hijo. Entonces ese hijo tiene un aprendizaje a veces fuerte, a veces está bien, porque ese primer hijo cuando crece nunca va a juzgar a los papás. Este primer hijo dice, a mí me pegaron, pero pues yo necesitaba cada uno de esos golpes porque si no me hubiera convertido en una persona indecente o ladrona o lo que hubiera sido. O me salgo del camino. Gracias a mi papá que me golpeó y me dijo que era lo bueno y lo malo, yo soy un hombre de bien. Entonces lo entiende muy bien y así lo aplica con sus hijos. Entonces se convierte en el mejor papá del mundo. Pero cuando este niño sufre de autoritarismo, violencia intrafamiliar, maltrato, humillaciones, no desarrolla sus capacidades. Se puede ir en contra del padre y se puede ir en contra de la autoridad y se puede volver violento y ya no es tan perfecto como el hijo que todos quisieran. Se sale del camino, porque algunas mamás dicen, pero tan raro, es que mi hijo, primer hijo es la piquiña de la casa, es la costra, es terrible, nadie se lo aguanta. ¿Qué pasó en esa con ese primer hijo? Exactamente. Pudo tener una enfermedad que lo llevó a la sobreprotección, pudo tener una situación de abandono, pudo haber tenido una pérdida de los papás antes de ese primer hijo. Porque aquí me está preguntando Mónica que si uno tuvo una pérdida, el siguiente hijo toma el puesto del primero. No, era lo que te iba a decir. Entonces, cuando ese niño se revela, posiblemente no es el primero, sino el segundo. Entonces uno ahí pregunta, bueno, y tu hijo no es rebelde, le hace bullying a los compañeros, se burla de todo el mundo, toma del pelo, la maestra no lo quiere. Entonces, bueno, listo. ¿Y tuviste una pérdida? Ay, sí, entonces es el segundo.
Ese no es el primero es altamente respetuoso, organizado, metódico. Pero si no es así, no hay pérdidas. Mira algo que le pudo haber pasado a ese niño en la infancia. Abuso sexual, por ejemplo. Abandono, maltrato, violencia de los papás, autoritarismo del padre lo rompe, porque el padre le rompe los límites. Pero acuérdate también que si este niño tiene una matriarca, una mamá con autoridad, la mamá lo va a sobreproteger a él y le quita los límites. Entonces es el que crece sin límites, sin autoridad, sin jerarquía, sin cumplir metas, porque pues simplemente la mamá le favorece y le facilita absolutamente todo y lo castra a este primer hijo, pudiendo tener todas las posibilidades de ser una persona de mucho orden y mucha organización. Entonces hay que mirar exactamente cómo está ese orden de nacimiento de ese primer hijo. Preguntan, mi marido es primer hijo y nuestro hijo, que es el primer hijo, tiene cuestiones de personalidad muy parecidas al papá. Mi marido a mi marido y mi marido le molestan muchas cosas de él en las que se parecen. Claro, llega el espejo Maía, y entonces cuando se ven se repelen, porque cuando los dos son organizados, perfeccionistas y todo esto, pues obviamente se modelan. Pero cuando son iguales, pero son caóticos los dos, pues simplemente pelean con sus propios defectos porque la vida le pone el espejo al frente. Cuando son gemelos, el primero es el que nace primero y el segundo es el que nace de segundas. Y hay que tenerlo en cuenta porque hay una diferencia radical en estos dos hermanos. Uno diría, son exactamente iguales. No, uno es más peinadito, el otro es más desorganizadito, este es más serio, este es más chistoso. Entonces siempre tienen orden de nacimiento. Ahora, primera hija, hija de patriarca. Esta primera hija es ordenada, organizada, maneja el dinero, le encanta ser líder, pero ella entrega la autoridad a su pareja porque su papá es autoridad y ella quiere un esposo como su papá. Entonces simplemente permite que la vida le ponga allí a alguien que va a hacer orden para sus hijos. Pero si es primera hija, hija de matriarca, entonces hay un caos, porque ella no se va a dejar de nadie. Ella dice, yo quiero, yo soy sola, a mí no me importa tener hijos, pero yo no quiero tener esposo, aquí mi esposo es el que lava y plancha, yo soy la que mando. Entonces empieza a tener una cantidad de situaciones muy difíciles donde reta esa vida en pareja cada 5 minutos. No le interesa una vida en pareja porque ella es autónoma, ella es independiente. Entonces, primera hija, hija de matriarca, total, muy complicada llevarla a ese lugar de amor y afecto que ocupa una mamá o una esposa. Porque los hombres luchan para que ella baje un poquito la autoridad y deje de quitarle a él el rol. Pero al final termina frustrándose porque se dan cuenta que no funciona. No va a funcionar porque ella sabe por qué pelea, para que no le pongan un pie encima o para que no le hagan daño o para no sufrir lo mismo que la mamá sufrió, porque de pronto vio a la mamá como sumisa y después vio a la mamá como matriarca y hace el mismo cambio desde el matriarcado. O qué pasa con lo que ella vio y sufrió y decidió ser matriarca. Ahora, primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, si es cuarto, vuelve y ocupa el primer lugar. Entonces el primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, todos ellos son de primer orden. Porque a veces en una línea, por ejemplo, de 7 hermanos, 10 hermanos, uno ve que hay 2 o 3 que quieren rebasar a los otros, son los que organizan la familia, se compiten en autoridad, son los que mandan y a veces no se ponen de acuerdo porque son todos muy fuertes. Mira si ocupan esos lugares. Entonces ya dices, pues toca dejarlos porque es que no hay nada más que hacer. Y pues obviamente no hay forma de organizar esa situación tan fácil. Ahora, el segundo hijo es el caos. El segundo hijo es el rebelde por naturaleza. Este pelea contra la autoridad. Este mide la autoridad de los papás. Él siente que no lo quieren, porque pues obviamente el primero le compran todo, estrena, es el querido por la familia, es el ordenado,
todo el tiempo le dicen, mira, pórtate como tu hermano mayor sí hizo, tu hermano mayor se obedeció, tu hermano mayor sí contesta bien, y tú. Entonces, cuando la crianza pasa a una situación donde todo el tiempo comparamos estos dos polos opuestos, el segundo se explota y se choca contra su hermano mayor y se odian a morir. Muchos definitivamente no se pueden ni ver porque siempre estamos comparando uno, otro, pórtate bien, mira a tu hermano que él te va a enseñar, mira a tu hermano, cuida a tu hermano. Y el otro, yo no quiero cuidarlo, pero lo tienes que cuidar. Ahora obedécele a tu hermano, pero es que yo no quiero obedecerlo. Entonces te castigo. Entonces uno hace que golpeen al otro, el otro hace que golpeen al otro y así sucesivamente se la pasan toda la vida pegándose. Entonces, este no quiere ser perfecto, este no quiere ser como su hermano, este no quiere ser como sus papás, este no quiere orden. Entonces, este vive pegándose contra todas las situaciones difíciles de la vida, alcoholismo, drogadicción, bullying, le hace bullying a los compañeros, contesta mal, posterga las metas, no importa si no estudio, no importa si tengo plata, no importa si no la tengo, no importa, para él no importa absolutamente nada, porque precisamente es hacer todo lo contrario que hace su hermano mayor. Por eso cuando les damos las órdenes al tiempo y los confrontamos, alguien que dice sí y el otro dice y no lo voy a hacer y punto. Porque para él llevar la contraria es su estilo de vida. Entonces no es tan fácil la crianza del segundo hijo. Más cuando los papás tienen claro con el primero que hace todo lo que les digas. Pero con el segundo tienes que estar pegado, obsesionado, dándole órdenes y acompañándolo porque este es más emocional y el otro es más mental. Entonces el mental simplemente ve, organiza las cosas y las cumple. El segundo es emocional. Este toma todo personal, es que me le están montando, es que tú me estás regañando más que a mi hermano, es que mira que me miraste mal, es que me levantaste la voz y uno dice, pero no levanté la voz, estoy hablando normal. No, estás hablando un poquito alto y entonces si hablas un poquito alto yo ya no te obedezco. O, o ya lo hiciste, preguntan ellos, ¿ya lo hiciste? No, no lo he hecho. Si tú no lo haces no me puedes dar la orden a mí. Entonces se queda uno, ok, listo, entonces vamos a hacerlo todos juntos porque él es mirando cómo le cae al otro para no hacer las cosas. Entonces le pone como trampas a la vida cada 5 minutos. No es fácil comunicarse con ese segundo hijo. Entonces el primero necesita órdenes claras, porque simplemente eso es lo que va a hacer. Mira, organiza el patio, listo, de dónde a dónde, lo hace bien, le muestras, perfecto. El segundo, vamos a organizar el patio y lo hacemos los dos y yo te digo cómo y le pongo la mano en el hombrito y le digo qué bien, cómo lo estás haciendo de bien y lo estimulo emocionalmente. Porque el segundo, si no le das afecto y lo estimulas emocionalmente, él dice es que no estás poniendo atención. Es que él toma todo personal. Entonces se siente abandonado, siente que no lo quieren, siente que es el adoptado de la casa. Entonces este segundo hijo hace sufrir mucho a los papás. Y en cuestiones de duelos, cuando las familias se rompen o se separan, el primero hace el duelo muy rápido, el primero toma ese lugar de los papás cuando se van y dicen no hay ningún problema, se muere el papá, ahora yo soy el papá de la casa y toma de la mano a sus hermanos y los guía, no tiene ningún problema para hacerlo. Si es mujer tampoco, pero el segundo se sienta a llorar porque sabe que la relación con sus papás fue un caos y no sabe por dónde empezar y se vuelve autoritario, se vuelve jerarca, dominante, se vuelve ofensivo, se vuelve maltratador, se vuelve hasta grosero porque él no sabe que es autoridad, porque todo el tiempo estuvo peleando contra esto y cuando le toca ser autoridad empiezas a chocar con el otro y a invadir el espacio del otro y a romperle los límites al otro. Entonces el primero le queda fácil, el segundo tiene que aprender a respetar desde esa situación. Porque si no respetó a los papás, de ahí en adelante no respeta a sus jefes, no respeta a su pareja, no respeta a sus amigos, no respeta a nadie. Entonces estos papás tienen que ser muy cuidadosos con ese segundo hijo. Este segundo hijo es el que más necesita papás. Si no están ahí presentes los papás, muy complicado. Porque los papás van a tener que recorrer con él muchísimas situaciones difíciles y se va a rezagar en el aprendizaje por no haber tomado esto en serio desde el principio. Entonces este segundo hijo es
un poquito sufrido. El primero es mental. Este cree en el Dios del dinero. Si no hay dinero de por medio, no arranca porque todo tiene que tener una garantía. Son muy buenos políticos, gerentes, analistas de riesgo, muy buenos administradores, buenos empresarios. En cambio, el segundo dice, pues si no tenemos plata, no importa. Algo llegará, creen en los milagros. Claro, es muy espiritual y a veces se vuelve fanático religioso. Entonces, cuando ya toca ese punto del fanatismo, de las exageradas emociones, de la confianza absoluta en que el universo le va a dar todo, pues simplemente se complica la situación porque sabe uno que de ese punto muy poco va a avanzar y va a durar mucho tiempo confiando en sus propias capacidades para poder generar su sustento de trabajo. Si termina una carrera, porque a veces simplemente el segundo dice, ¿y para qué termino? Si el universo va a cambiar a mi favor. Entonces se complican muy fácilmente los segundos hijos con estos aprendizajes. Ahora vamos a leer algunas preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de esa castración de la mamá con los hijos? Pues imagínate, no les permite asumir responsabilidades. La mamá no les permite asumir responsabilidades a sus hijos, varones. Entonces, toda la responsabilidad se la pone en las hijas. La hija es la que lava, la hija es la que plancha, la hija es la que cocina, la hija es la que va a tener una buena carrera, la hija es la que tiene que ir a la universidad, la hija es la que va a cumplir sus metas, la hija es que le va a ir bien en la vida por si acaso encuentra un hombre que no la quiera o encuentra un hombre que no sirva y no vaya a pasar lo mismo que pasó la mamá. Porque a la matriarca le debió pasar algo muy difícil porque se quedó criando sola a sus hijos. Entonces le dice a su hija, yo te voy a dar todo para que no te pase esto. Y la matriarca se vuelve muy fuerte con sus hijas por eso, porque no quiere que sus hijas repitan la historia. Pero la mamá ve a su hijo como ve a su esposo o vio a su papá o sus hermanos. Ay, pobrecito. Ay, no, a mí me da una lástima. Ay, no. Yo sé que ese pobre muchacho no va a ser capaz y drogadicto. ¿Y cómo lo saco? No, yo ya le he pagado de todo y eso nada que funciona. No funciona porque ella misma es la que le provee dinero para consumir droga, para fumar, es la que le acepta a la galla de amigos en la casa, entonces todos juntos se divierten. Entonces ella le ha permitido toda esa cantidad de cosas y llega un punto en que su hijo la chantajea y le dice, si tú no me permites o si tú no me das, no te voy a querer. Y la mamá hace todo por el amor que tiene a su hijo. Entonces imagínate si eso lo hace a los 2, 3, 4, 5 años, después a los 15, 16, después se casa este muchacho y dice, yo no quiero asumir este hijo, mamá es que me quiere meter un niño por los ojos. Mi hijito, no se deje. Y puede ser el hijo, pero ¿quién le demuestra a ella que es el hijo de su hijo? Ella dice, yo confío en que son hijas de mis hijas, pero que sean hijos de mis hijos uno nunca sabe. Entonces se interpone en la relación, se interpone en que él asuma la responsabilidad, se interpone en muchas situaciones de la vida donde necesitaría un papá que lo sacara de la casa y le dijera, trabaja por tu hijo, por favor. Pero esta mamá no lo va a hacer. Esta mamá hasta muchas veces prefiere criar a sus nietos porque sabe que su hijo no va a poder criarlos. Les da la manutención. Hasta el final de los días esta abuela les paga absolutamente todo. Entonces las consecuencias son a corto, mediano y largo plazo. Y si algún día logra casarse este hijo de matriarca, pues será con una matriarca. Y que le vaya bien implica agache la cabeza y espere que ella le dé órdenes y hágalo, para que ella no se desespere con usted y lo saque de la casa. Entonces las consecuencias son gravísimas porque a medida que pasa el tiempo se le va complicando más a este hijo de matriarca. Y si no trabaja, no tiene una buena ruta de dinero, de confianza, seguridad, pues imagínate, al final de la vida es el que se recuesta en sus hermanas y les dice es que a mí no me dieron pensión, es que para mí ha sido difícil, es que a mí nadie me ha dado oportunidades de trabajo, es que acuérdese que me echaron, me duele la espalda, porque vienen enfermos a toda hora y entonces cuando ya están enfermos, sus hermanas lo ven como pobrecito, hay que ayudarle al muchacho, mire, se rompió una pierna y ahí quedó. Pero es a él que le pasa. Si fuera una de sus hermanas que se rompió una pierna, su hermana va a trabajar con la pierna rota, pero como es él no se va a recuperar.
Entonces esa exagerada lástima que tienen, porque no es compasión, es una lástima total que tienen hacia ese miembro de la familia, los lleva definitivamente a vivir una situación donde no va a ser feliz en ningún momento de la vida. ¿Listo? Ahora, Rumilda pregunta que su hermana mayor es primera hija de 6 hermanos, pero siempre decía que toda la carga estaba encima de ella, a tal punto de decir que nuestra mamá no la quería. Eso me entristece porque no. Sí, Rumilda, tienes que mirar si esa primera hermana mayor era la primera y era la que decíamos, porque para que una hija diga mi mamá no me quiere, ¿sí? Y a mí me toca todo, tiene que ser segunda hija. De pronto hubo una pérdida, de pronto ustedes no supieron, pero ese primer hijo se enaltece con las responsabilidades. Es el que dice, saca pecho como si fuera un ave y dice, yo crié a mis hermanos y mis hermanos me dicen a mi mamá, ella es la primera hija. Y la primera hija me dice, y mi mamá me quería tanto que me dio la responsabilidad a mí. Entonces uno le pregunta a esa persona, ¿y tu mamá te dijo que te quería? No, pero ella, con darme la responsabilidad, yo sé que ella me quería. Entonces los primeros hijos interpretan todo a su favor tan perfectamente que así no se hubieran podido casar, no hubieran podido tener hijos, no hubieran podido tener casa. Así iban en un rincón y le hubieran dado toda su familia, ellas bien orgullosas diciendo, y yo me saqué el pan de la boca y todo lo que tenía se lo di a mis hermanos, y mis hermanos son profesionales y yo no, pero no importa. Eso hace el primer hijo, ¿ok? Entonces a veces las historias no se completan y uno pues no sabe si que fue que el papá tuvo hijos por allá por fuera, ella tuvo un hijo antes. Hay mamás, obviamente no creo que este sea el caso, pero hay mamás donde tienen hijos con relaciones antes del matrimonio y abandonan estos hijos y después organizan una familia totalmente diferente y los hijos nunca saben que tienen otros hermanos. Entonces eso pasa de todo en estas familias cuando no conocemos las historias, más cuando esas historias pudieron pasar hace 80 años. ¿Quién le va a decir a la mamá o a la abuela, mamá, usted se le perdió un hijo? Pues ya ella dice, yo ni me acuerdo. Y si me acuerdo, se pondrá a llorar y no dirá absolutamente nada. O de pronto dice, bueno, listo, voy a confesar. Y ese secreto familiar sale a la luz. Entonces, eh, hay historias que hay que interpretar un poquito porque esos lugares de nacimiento son muy, se concuerdan mucho en los comportamientos de las personas. La segunda hija es la que no acepta ser matriarca, ¿ok? Se ve que esta mamá era fuerte, que no le dio amor a sus hijos y dices que mi mamá nunca me quiso. Esa queja es de la segunda hija. A la primera ni le importa, porque como se vuelve tan dura, tampoco va a querer a sus hijos y simplemente si le dan amor o no, no le importa, porque se vuelve ese patrón duro que se pone una armadura y dice, yo lo tengo que hacer para que mis hijos salgan adelante. Entonces no le sorprende que su mamá no la quiera. Pero esta hija que tú me dices, mira que sí le duele, no me quiere, no, y no hice parte de la familia y me tocó cargar todo y la vida fue injusta. Esas quejas son del segundo hijo porque los segundos hijos son victimistas. Esa es una parte que tienen que aprender ellos en ese proceso. Ahora preguntan, el primer embarazo fue una pérdida que era una niña y después nacen mellizos varones. Entonces ahí, por ejemplo, en la historia de María Alejandra, esos dos mellizos son segundo y tercer hijo. Entonces en ese orden, ¿cuál nació primero y cuál nació después? ¿Listo? Y también mirar matriarcado, porque las matriarcas, las hijas de matriarcas tienden a ocupar primer lugar. Por ejemplo, la que es rebelde, pues obviamente se vuelve fría, se vuelve dura, se vuelve drástica, organizada, muy fuerte, pero choca emocionalmente y en esos primeros años reta la autoridad y después termina siendo matriarca. ¿Listo? Pero las matriarcas siempre tienden a estar en primer lugar. Ahora, ¿qué mejora la autoridad en un segundo hijo? Cuando hablábamos que definitivamente hay que ponerle un tate quieto a estos niños, es que ellos necesitan un papá con autoridad. Lo peor que les puede pasar es una crianza con mamá. Porque si la mamá es la autoridad, termina siendo algunas veces autoritaria con ellos, porque no sabe cómo direccionarlas. Esta mamá le dice, come, y el otro le dice, no.
esta mamá le dice barre y el otro dice no, esta mamá le dice tiende la cama y va y desciende la cama de los hermanos, o sea, todo va en contrasentido. Y entonces esta mamá se angustia y dice, ¿yo qué hago? Porque entre más le grito, más me grita a mí. Entre más le pego, más me pega a mí. Porque es el niño que golpea, da patada, puño, patada voladora, chancleta. Este le devuelve absolutamente todo a la mamá. Entonces esta mamá se queda asustada porque dice, ¿y yo qué hago con este monstruico? Lo cojo de una oreja, lo cojo de las dos orejas, lo cojo de la nariz, ¿yo qué hago? No hay forma de pararlo. Entonces este niño necesita afecto de la mamá. Necesita una mamá. Es urgente, necesita una mamá. Pero mientras esta mamá esté en el lugar de papá, este niño no la va a encontrar. Este niño es de los que llora y se descompensa emocionalmente. Imagínense una mamá con un látigo ahí al lado. ¿Con quién se queja? ¿Con quién te encuentra esa paz y esa tranquilidad de chocar y después bajar toda su energía? No hay. Entonces la mamá tiene que estar en el lugar de mamá y el papá es el que le tiene que poner el freno, porque al papá no le importa si el niño grita, amenaza, golpea, no, porque si lo llega a hacer, el papá sale inmediatamente y lo para en 3 segundos. El papá no lo puede dejar pasar de la raya y él sabe que no lo puede hacer. Entonces el papá le pone el freno y él va y busca a la mamá y le dice, mamá. Entonces la mamá le dice, sí, obedece a tu papá. No pelees con tu papá y tu papá es el orden. Entonces él ya de esos dos límites no se sale. Entonces, si tiene un papá con autoridad, este niño se le quita la rebeldía a los 16 años. Ahí, paró y punto, nunca más. Y se vuelve autoridad como el papá. Pero si no tiene papá con autoridad, sigue rebelde hasta los 50, 60, no pasa nada. Es el tipo que vemos en la moto con el bebé aquí en la parte de adelante de 3 meses, a 50, 100 kilómetros por hora. Y uno dice, pero señor, su bebé, sí, pero él aguanta. Y si se cae, no, ya le tengo un casco. El niño cabe entre el casco. O sea, lo puede matar. Entonces es muy complicado con estos papás que crecen en este lugar donde prácticamente es el vivo reflejo de los hijos de las matriarcas, estos hijos segundo lugar. Con las hijas pues no pasa nada, porque pues igual ellas no pelean contra la autoridad, pero como no saben ser autoridad, no la respetan tampoco, pero igual no compiten por autoridad frente a sus parejas. Ahora, preguntan si el segundo es mujer y es hija de matriarca, ¿cómo es? Tiende a ser matriarca. Por ejemplo, nacen 2 hijos. El primer hijo es hombre. ¿Listo? Entonces esta matriarca lo consiente, le permite, lo cobija, lo sobreprotege, todo el tiempo está con él. Entonces este niño nace castrado y crece con esa castración. No, la mamá no le da responsabilidades. Pero llega la segunda y es fuerte con ella. Ella es dura, ¿por qué? Porque va a ser rebelde contra la autoridad de esos primeros años. Ella es a no dejarse de su mamá y su mamá se vuelve autoritaria con ella y empieza esa confrontación de casi a veces hasta golpearse la una contra la otra. Lenguaje fuerte, chocan, una situación difícil de convivencia, porque la mamá le pone todas las responsabilidades a ella. Mira, cocínale a tu hermano, lava, plancha. Y mi hermano, no, es que tu hermanito está enfermo, tu hermanito no puede, tu hermanito llegó borracho, tu hermanito acabó de llegar de la calle y está cansado. Entonces ella recibe las responsabilidades hasta de cuidar a su hermano. Entonces ella se cansa. Entonces la relación entre este par no es buena. Entonces ella se convierte en la cabeza de la familia y el otro pues en la cola, porque nunca va a hacer absolutamente nada por él. Es la hija la que se va primero, porque ella dice, yo ya no me aguanto esta situación, me consigo un trabajo, un novio, un esposo y me voy. Pero el hijo dice, bueno, y se va mi hermana y ahí sí yo gozo de todas las prioridades porque pues, ahora somos ella y yo. Y entonces mi mamá me va a dar todo. Y para sacarlo de la casa ni con demanda. Ni porque le pongas multa, ni porque le pongas un policía, no lo sacas. Entonces sí ves que cambia mucho esa matriarca, cómo se relaciona con sus hijos. Entonces estas hijas de matriarcas se quejan mucho que sus mamás no las quieren. Esa es la queja, mi mamá no me quiso y en cambio a mis hermanos sí. Pero ponte la mano en el corazón. Tú dices, mi mamá no me quiso, pero tú tienes tu empresa.
¿ok? Y tú tienes un salario muy bueno. Y tú tienes una familia organizada. Y tú tienes dinero en tu banco. Y tú tienes tu carro. Y tú tienes tu esposo. Y tú tienes tu vida. Y al que recibió todo, ve y miras cuánto tiene en su banco. No, es que ni tiene cuenta, doctor, es que ni trabaja. ¿Y cómo es tu hermano? No, se ha separado 4 veces. ¿Y cómo son sus hijos? No, mi mamá vive por ellos porque él nunca les ha dado nada. Entonces, esa queja tuya de que mi mamá le dio más a él que a ti, en cuestión de resultados, ¿todavía te quieres seguir quejando? No. Cuando uno ve el resultado final y se da cuenta que no le sirvió a ellos, uno dice, gracias a Dios que a mí no me sobreprotegió. Porque donde me sobreproteja, yo estaría ahí del día a día viviendo con un peso en el bolsillo y no sería fuerte, y no habría tomado decisiones, no me habría casado y no tendría una empresa. Entonces, las matriarcas que se quejan tienen que ver eso no como un lapso de tiempo, sino a largo plazo que puede provocar una ruptura tan fuerte con la mamá que hace que cree su propio espacio, su propia familia y su propio bienestar con mucha responsabilidad, porque son mujeres muy responsables, son mujeres muy fuertes. Ahí lo único que les toca modelar un poquito es la autoridad frente a su pareja para no terminar matrimonio sin necesidad. Pero ella es la afortunada del paseo, ¿ok? Bueno, entonces preguntan aquí, hubo un embarazo de bebés, vamos a mirar, es primera de 6 hermanos. Ahora, el primer embarazo fue una pérdida que era una niña y después nacen mellizos, esa ya la dijimos, si el segundo es mujer ya. Si en mi caso, Rebelde fue el segundo, no fue el segundo sino el tercero, parece que me pregunta Ruby, que el tercero fue Rebelde. ¿Listo? Hay que mirar si pasó algo específico en la casa, violencia intrafamiliar, si hubo maltrato, si hubo violencia, pérdida de alguno de los papás o cambio de roles de los papás, ¿sí? A veces, por ejemplo, la línea de autoridad se respeta mucho con el primer hijo, porque el papá es autoridad, es presencia, o simplemente hay una mamá con autoridad y con presencia allí. Con el segundo trataron de mantener la autoridad y el orden, pero con el tercero, por ejemplo, último hijo. Entonces ya los hermanos lo criaban, ya todo el mundo estaba encima de él, ya de pronto se abrió una brecha generacional y este tercer hijo es más pequeño que los otros, pues simplemente los papás, los mismos hermanos dicen, ¿para qué lo castigas? No me lo castigue, es que yo me voy a encargar, le van quitando la autoridad. Entonces hay que mirar específicamente el tercero, qué fue lo que le pasó. Brecha generacional, ya no hubo autoridad, hubo pérdida de alguno de los papás, le tocó vivir esa infancia solo, nadie lo estaba controlando, porque algo le faltó que sí tuvieron los dos primeros. No encontró esos límites que necesitaba. O pasó una situación muy difícil en ese momento donde quedó desprotegido y esa rebeldía fue parte de él exigir de póngame atención que yo me siento solo. Entonces hay que analizar exactamente qué le pasó a ese tercer hijo para crear esa rebeldía en ese momento. ¿Listo? Bueno, ahora el tercer hijo es apático, es indiferente, es plano emocionalmente, no se quiere comprometer con nada. El primer hijo lucha por tener el poder. El primer hijo es competitivo, es hacer las cosas bien, es sacar pecho frente a los papás, es el distinguirse, el que es el mejor en deportes, en el colegio, es el demostrar, ¿sí? La perfección en pasta. Entonces, cuando crece lucha por poder, porque él quiere dominar el mundo. El segundo viene a sabotear al primero. El segundo viene a ser rebelde, a destruir el mundo, a hacer cambios, a reorganizar patrones, a decirle a la gente que despierte conciencia, porque como él choca contra todo lo que no es bueno y no es adecuado, él le saca los defectos a las personas y les pone el dedo donde más les duele. Entonces esa rebeldía permite también hacer cambios en esas familias. Es muy duro, es muy fuerte. Entonces viene es a sabotear el mundo,
a hacerle la vida imposible a su hermano mayor, a hacerlo caer de alguna forma. Pero el tercero se para y dice, pues si no lucho no pasa nada. Es más, a mí no me meta en esa situación. Entonces el tercero se exilia de la familia. Es el que mientras los hermanos están allá, puño, patada voladora, cogiéndose el cabello, el tercero desapareció. ¿Dónde está su hermano? No, ni idea. ¿Y en dónde está? No, ni idea. Es el que se sale cada rato. Entonces cuando hay una pérdida de los papás, el primero toma las riendas, el segundo se echa a llorar y el tercero dice, bueno, ya que no hay nadie que me necesite, yo ya me voy. Y se va. Entonces es apático, indiferente, no se conecta emocionalmente con sus hermanos, no es esa conexión donde simplemente vive pendiente de todo y quiere formar una familia. El segundo, el tercero no quiere formar una familia, pelea contra esas uniones familiares. Es el que no quiere familia, es el que no lucha por tener esa independencia. Entonces hay que mirar porque cada uno tiene esos patrones de aprendizaje. Si cambian es porque sucedió algo en la vida de esa persona que lo que hizo fue alterar el orden y empezar a crear caos. Porque cuando tú inviertes esos patrones y pones de segundo al primero, al segundo en el primer lugar, ya sabes que se convierte en un autoritario y que va a pelear con el rol, porque no es compatible con esas responsabilidades. Lo mismo poner un tercer hijo de primer hijo. ¿Cómo puede suceder eso? Por ejemplo, el primero murió, un aborto, el segundo también fue un aborto y llega el tercero y la mamá dice, es que es mi primer hijo, este va a ser organizado, ordenado, va a cumplir las metas, va a ser juicioso, va a ser entrador y el tipo se queda ahí ni para adelante ni para atrás. Este es el que tú no lo puedes presionar para nada porque no lo hace. No quiero ir al colegio, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y no va. Y si lo lleva, se queda parado en la entrada y dice, pues, ¿para qué entro? No vale la pena entrar, es que no quiero ir. Y para y simplemente se desapega absolutamente de todo, pero no es por rebeldía, sino por apatía. No me importa hacer las cosas. No es que te esté llevando la contraria, sino ¿para qué las hago si no tiene ningún beneficio? Entonces él todo lo cuestiona y dice, no, eso no es importante, no necesito hacerlo. Entonces ahí es cuando empiezan a chocar esos primeros hijos. Entonces imagínate cuando llegue este tercero y tú le pones las responsabilidades del primero, el tipo colapsa totalmente, porque dice, es que yo no quiero. O sea, ¿para qué yo soy gerente de una empresa si yo no entiendo qué es ser gerente? Yo no lucho por poder, yo no quiero. No le veo sentido a esta situación. Yo quiero estar solo allá en la montaña, vivir en una cueva, vivir en una cabaña, solo. Entonces, claro, lo pones a mover masas, lo pones a organizar una empresa, lo pones a organizar una familia y el tipo se quema. Pero si tiene un papá con autoridad, esa apatía se quita a los 13, 14, 15, 16 años. Porque este papá le enseña a introducirse en una familia, a ser responsable, a tener ese movimiento familiar de responsabilidad, a crear cosas importantes en su vida. Entonces, por eso es importante que el papá esté con el primero, con el segundo, con el tercero, con el último y con el único. Porque cuando hay una mamá matriarca con un hijo tercero, no hay forma de moverlo. Ella puede utilizar todas las formas de chantaje emocional, económico, y el tipo se queda como, pues es que no quiero hacerlo, no lo veo necesario y ahí se queda. Hay niños que dicen, yo abandono el colegio porque no doy para el colegio. Y las mamás pueden prometerle lo que sea y no vuelven al colegio. Entonces necesitamos papás con autoridad con ese tercero, claro, muchísimo más porque las cosas empiezan como a volverse más caóticas al ver este orden de hijos. Bueno, entonces vamos a leer otra pregunta. Y si este segundo hijo nace después de una pérdida y no vive esa competencia entre hermanos, ¿cómo será? Si este segundo hijo nace después de una pérdida y no vive esa competencia entre hermanos, ¿cómo será? No, simplemente rebelde, se vuelve rebelde. Pero no es que necesite al primer hijo para rebelarse y pelear con alguien. Él pelea con todo, pelea con los papás, pelea con los amigos, pelea con la maestra, pelea con todo lo que genere norma y autoridad.
es el que le hace bullying a los amigos, es el que le hace la vida imposible a los maestros, es el que se mueve haciendo la vida imposible a los papás. No, él tiene cátedra para hacer todo sin necesidad de tener hermano. ¿El orden generacional es solo por parte de la mujer? No, claro que no, es por parte del hombre. Y a veces esos hijos cuando no cuadran es porque los papás también tienen una vida antes y entonces tienen una convivencia juntos y hay primero, segundo, tercero, cuarto hijo porque son las familias bastante integradas, ¿no? Entonces ahí le metes toda esa información familiar. Pregunto porque si la mujer tiene una pérdida en su juventud, luego forma una familia y tiene hijos, ese primer hijo es el primero o el segundo, es el segundo hijo. Ahora, si el segundo hijo tiene una discapacidad, imagínate un segundo hijo que no tiene autoridad, con una discapacidad que si la mamá es la que lleva la autoridad, lo va a sobreproteger y lo va a hundir más en la discapacidad. Entonces es bien complicado porque si esta mamá, si no tiene un papá con autoridad que haga que la discapacidad se vuelva una fortaleza, el niño no sale adelante. Hay situaciones de discapacidad que se convierten en fortalezas para que salgan mucho más rápido a cumplir sueños o a cambiar el mundo, porque utilizan esas discapacidades a su favor. Pero detrás de eso hay un papá con autoridad que no permite que las emociones jueguen, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas situaciones donde, dejando de hablar de discapacidad, los niños que tienen problemas de comportamiento, eh, autismo, o que tienen TDAH, o que tienen síndrome de oposición a la autoridad, viven con sus mamás. Y entonces ellas dicen, no hay nada que hacer, ya toca medicarlo. Toca medicarlo porque no hay un papá con autoridad. Porque si lo hubiera, no tendría que llegar ese momento a ese lugar. El papá con autoridad evita una medicación y se convierte eso en un proceso de aprendizaje, porque se empieza a mirar la familia, cuáles son las debilidades en autoridad en esa familia. Entonces, cuando hay una mamá con autoridad, este hijo se hunde. Y las mamás, yo trabajé en neurología algún tiempo y yo veía que las mamás decían, doctora, dígame que a mi hijo le pasa algo, deme un diagnóstico. Le decía, no, él tiene una mamá en lugar de autoridad, ese es el diagnóstico. Y necesita un papá con autoridad, no está enfermo, simplemente que no tiene límites. Y la mamá decía, no, eso tiene que estar enfermo. Entonces eso lo utilizaban para no llevarlo al colegio, eso lo utilizaban para que no hiciera tareas y prácticamente lo volvían una discapacidad en su vida. Y obviamente alrededor de eso empezaba a girar absolutamente no, subsidios, regalos, las pólizas del colegio, el no ir al colegio, el entrar en una educación especial cuando nunca lo necesitaba. Simplemente la mamá se montó en esa estrategia de que mi hijo tiene un problema de salud cuando el peor de los problemas era la mamá. Entonces hay que mirar todo eso porque las mamás tienden a acrecentar esos problemas de discapacidad y obviamente se convierte eso en un trampolín para muchas situaciones donde el niño sabemos que no va a salir si la mamá sigue sobreprotegiéndolo. Entonces, si tiene una discapacidad que de alguna forma le provea ciertos recursos y tiene su área de inteligencia y su área de aprendizaje conservado, se puede hacer muchísimas cosas para sacarlo adelante. Solamente si tiene un papá con autoridad y la mamá lo permite que a su hijo le exijan a tal punto en utilizar eso a su favor. Pero ahí tendríamos que ver cómo está el papel de la mamá en esa situación. Bueno, ahora, tengo 3 hijos. Mi hija del medio falleció a la semana de nacer, pero según lo que relatas, puede que mi tercer hijo, por cuestiones de crianza, tenga características de segundo hijo. Claro, tienes que mirar algo importante. Cuando muere un hijo, la mamá y el papá se lanzan en el siguiente hijo a protegerlo, porque hay un dolor previo. Entonces estas mamás dicen, yo no quiero que le pase nada a mi hijo. Entonces no sales a campamento, no pases la calle solo, siempre te acompaño, te doy todo lo que necesites, no quiero pelear contigo, es que yo necesito tener paz, te doy todo lo que necesites, te doy todo lo que necesites, te doy todo lo que necesites. Y empiezan a sobreproteger al siguiente.
Eso es normal que pase en esas pérdidas cuando no se hacen duelos adecuados y no se entiende la causa de la muerte de esa segunda hija o de ese primer hijo. Entonces, claro, crece como un segundo porque la falta, el exceso de protección crea un niño rebelde y sin límites y sin autoridad. Entonces, es justo que ese niño entienda en un momento de la vida que todo lo causó esa hermana que se fue, para que conscientemente vea el comportamiento de ustedes hacia él. Porque de pronto empieza a llenarse de rabia este hijo y dice, pero es que a mí no me trataron, no me dieron, porque un niño que le dan todo al final dice, no me dieron nada, no me diste lo que yo necesitaba. Y hay que explicarle que había mucho dolor en esa situación. ¿Listo? Entonces, hiciste lo que pudiste para ese momento de aprendizaje, para entender y comprender que la muerte es simplemente del segundo, no del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, era simplemente del segundo, pero las pérdidas son a veces difíciles de superar. Por eso a veces cambia el orden, porque las pérdidas hacen la vida un poquito más complicada con respecto a esos estados de aprendizaje. Ahora, sobre la protección de una hija única, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, entonces vamos a hablar de los únicos y últimos hijos. Piensa que los primeros y últimos hijos son como un huevito que no eclosiona. Se quedan allí en el cascarón y ellos no entienden, no aprenden a comprender el mundo, a conocer el mundo, porque siempre alguien los lleva de la mano diciéndoles qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, toman las decisiones por ellos. De alguna forma se vuelven muy vulnerables por la sobreprotección, de alguna forma algunos se rebelan, no tienen límites, no tienen autoridad, no tienen autonomía, no tienen jerarquía. Entonces no es fácil esa convivencia con esos hijos, porque precisamente todo el tiempo están tratando de protegerlos porque los papás no tienen más, solamente tienen uno. Imagínate si llegaran a perder su único hijo. Entonces esos hijos necesitan un papá con autoridad, ¿listo? Porque ese papá es el que va a romper el cordón umbilical entre la mamá y el hijo, que son los que tratan de mantenerse como ligados en esa situación. Hay hijos que duermen con sus mamás hasta los 12, 13, 14, 15 años y el papá nunca dice nada porque la mamá dijo que el niño es miedoso. Sí, pero miedoso a los 18 ya, eso es muy extraño. Y no es capaz de exigirle a la mamá que sigan esas relaciones de pareja y que siga esa convivencia como pareja. Entonces el papá queda relegado y al final termina aburridísimo porque este chiquito le quitó a su esposa. Pero es que él no fue capaz de solucionar las cosas a tiempo. Entonces cada uno simplemente recibe lo que siembra. Entonces necesita un papá con autoridad precisamente para entender que es su mamá, pero no su esposa, no es su pareja. Y que él tiene un lugar en esa familia y que todo lo que hay alrededor no es de él, sino de la familia. Porque en estos niños se le da la responsabilidad de que tú eres el todo para nosotros y todo es tuyo y haz lo que se te dé la gana. Entonces obviamente ni límites, ni autoridad, ni jerarquía, ni nada. Entonces este papá le va diciendo, lo va condicionando y le va diciendo para, ¿sí? Ahí está tu cama, ahí está tu lugar para dormir y descansar, este es mi cuarto, este es el tuyo. Y es el que empieza a romper esas barreras que se crean en ese momento en que nace. Y evita que la relación se destruya. Pero miren que todo depende del papá. ¿Listo? Porque la mamá podría llevar esto a muy largo plazo. Pero imagínense si no hay papá. Entonces se queda esta mamá sola con su hijo y empieza a tratarlo como si fuera su pareja. Y el tratarlo como si fuera su pareja, prácticamente ellos dos están casados. Entonces ellos viven juntos, todo el tiempo juntos, hasta duermen en la misma cama. Y llega él y dice, mamá, tengo una novia. Y esta señora se revoluciona porque dice, es que es mío. O sea, yo pensé que iba a ser el bastón de mi vejez. Eso fue un pajazo mental, como dicen por ahí. No, ni poquito ni cerca. Eso te lo imaginaste en algún momento de la vida porque eso nunca puede ser. Él no puede ser el bastón de tu vejez. Él tiene el derecho de tener una pareja, pero prácticamente que está castrado desde pequeño y está tensa la situación porque para él está primero su mamá que su pareja. Cada vez que su pareja le diga, ¿quién es más importante? ¿Tu mamá o yo? Él va a decir, pues mi mamá.
Y si nos casamos, mi mamá. Y si tengo hijos, mi mamá. Todo el tiempo va a ser la mamá. Entonces, esta mujer va a ser la segunda, tercera, cuarta, quinta en su vida. Entonces no va a tener un amor para ella. Va a compartir el amor de su suegra. Y su suegra la puede tratar como quiera. Si tienen buena relación, súper bien. Pero si no, terriblemente complicado. Porque él va a permitir que ella se meta en la vida de ellos. Entonces miren tan complicado que es ser ese primer hijo o ese último hijo varón. ¿Listo? Entonces llega el punto en que uno ve que esos hijos son como, quedó viuda ella y él es el lastre de la mamá y prácticamente mueren a la par y el hijo se envejece muy rápidamente porque precisamente toma las características de esa mamá. Uno los ve en el supermercado, la abuelita ahí 80 años y el hijo de 65 caminando exactamente al mismo ritmo, igual de canoso, y uno dice, pues esa pareja, no, no es pareja, es hijo y mamá. Y simplemente que se vuelven tan compatibles los dos que ninguno de los dos lucha por seguir adelante. Y cuando no se puede romper esto y esta mamá muere, este hijo no puede seguir adelante. Este hijo es de los que enferma y amarra a su mamá. ¿Y qué es amarrar a la mamá? Que el alma de la mamá se queda allí esperando a que su hijo parta. Por eso a veces mueren mucho más rápido, porque este hijo dice, yo no puedo superar la pérdida y se enferma tan rápidamente que la enfermedad se lo lleva en segundos. Entonces eso es amarrar a la mamá. Pero ¿qué pasaría si el hijo muere? Pues obviamente esta mujer trata muchas veces de seguir adelante, pero para ella no es fácil. Si no tiene otro hijo, si no tiene un esposo, si no tiene una familia, no va a ser fácil continuar para ella. Entonces entra en una pena, en un dolor impresionante, entra en una situación muy difícil donde prácticamente a veces se puede morir rápido o si no termina siendo un duelo de años, toda la vida extrañando a esa persona que se suponía que la iba a acompañar hasta el final de su vida. Entonces no es fácil la vida de ese primer y último hijo. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Obviamente la relación de las mujeres con el papá que tiene autoridad es muy buena. Entonces pues obviamente él pone límites, pone autoridad, se muestra como el papá que la protege, la apoya, la ayuda y ese papá con autoridad la saca de la casa y le dice, tienes que casarte, tener tus propios hijos y tú hazte responsable de toda tu vida. Entonces súper bien. Pero cuando esta hija no tiene papá, eso puede convertirse en una guerra civil porque obviamente la situación entre las dos se convierte en algo invivible. La mamá matriarca y cría a su hijo su hija como una matriarca. Son fuertes, chocan, se tratan muy duro, se tratan muy fuerte y la convivencia es terrible. Y muchas veces ella no puede salir de allí porque muchas veces esa matriarca la chantajea emocionalmente, es que yo soy todo para tu vida y yo no puedo estar sin ti y somos las dos y nos tenemos que proteger y después viene el golpe y va el golpe y duran viviendo toda la vida entre guerra porque ella no se puede casar, no puede irse, porque cada vez que se va su mamá amenaza con enfermarse o infartarse. Pero llega un punto en que esta hija se va y si se va, lejos para no tener que entrar otra vez en conflicto con ella. Entonces miren cómo esta falta de papá en estos hijos los afecta en una forma impresionante en su independencia, en su autonomía, en su confianza, en su seguridad y sobre todo enfrentarse a una mamá que no está en el lugar que le corresponde. Entonces esa es la historia de los únicos y los últimos hijos, muy conflictiva. Algunas veces, por ejemplo, el último hijo, la última hija es una matriarca, digamos una fila de 5, 6, 7 hermanos. La última hija chiquita es la matriarca de la casa, la fuerte, la guerrera. Y el hijo anterior es un varón, ya está castrado. La hija sale corriendo, se casa, hace su vida y coge al anterior y lo deja en la casa para ella. Entonces eso es una guerra de independencia porque ella simplemente coge al que esté ahí más o menos mal parqueado y dice, este es el que me sirve. Y igual su hijo no lucha por irse. Entonces ahí vienen esos hijos bobos que se quedan en la casa. Ahora, pregunta, un niño segundo hijo de papá, pero primer hijo de mamá matriarca. Es primer hijo de ella. Es hijo de matriarca. Primer hijo, ahí no importa, es hijo de matriarca. Y el hijo de matriarca es castrado.
Y un hijo de matriarca es como el segundo hijo, rebelde, la mamá le da todo, le favorece, la mamá no le permite que haya autoridad con él, lo premia, lo castiga, lo premia, lo castiga. Es, el hijo de matriarca es como el segundo hijo, es el que choca contra todo y se mete en todos los problemas habidos y por haber. Ahora, ¿qué sucede cuando es en una familia las mujeres son más prósperas que los hombres? Matriarcas. En el matriarcado las mujeres son más fuertes emocionalmente, ¿sí? Son más duras para tomar decisiones, ellas tienen todo bajo control y económicamente fluyen muchísimo porque las matriarcas son muy organizadas, son muy metódicas. Ellas tienen todo, absolutamente todo organizado, ellas controlan el mundo está en sus manos. Entonces cuando las hijas tienen, ellas tienen casa, carro, beca, tienen todo organizado, hija de matriarca. Y eso se lo enseñó la mamá. Porque los hijos son más desbaratados, más complicados en la parte de plata cuando el papá tuvo alcoholismo y también derrochó. Eso no lo copian las hijas, lo copian son los hijos. Entonces ahí hay que hacer la historia familiar y saber cómo esta historia de los papás, del papá, cambió toda la historia de los hijos de la familia y ellos terminaron copiando las crisis económicas del papá. Ahora, de acuerdo al orden de nacimiento, los hijos de Olga son mellizos, tercero y cuarto, después de 2 pérdidas, pero no me parece que las características sean como las antes descritas. Revisa bien qué puede cambiar las características, ¿listo? Revisa qué situaciones específicas tiene ese hogar. Hay autoridad, hay jerarquía, hay matriarcado, hay una mamá sumisa, hay un papá autoritario, porque ya a esta información usted le tiene que poner los recursos. O sea, esto cambia la realidad cuando yo tengo determinados ingredientes. Porque esto no es la ley divina, no, este es un orden, pero cambia cuando hay una mamá sumisa, cambia cuando hay violencia intrafamiliar, cambia cuando no hay autoridad, cambia, por ejemplo, cuando los papás tienen enfermedades mentales, ¿ok? Cuando están medicados, cuando no ejercen la autoridad, cuando el papá choca y se vuelve autoritario y los hijos copian ese chocar y volverse autoritarios. O sea, todos los ingredientes los pasas por tu filtro con tus recursos y ahí ya sabes qué fue lo que pasó en esas situaciones y qué hace que todo empiece a cambiar. ¿Listo? Entonces ponle tus recursos. Un papá ausente y una mamá autoritaria, pero ve en una tía la imagen de la mamá y es un adolescente rebelde. ¿Cómo ayudar a ese hijo? Ve en una tía la imagen de la mamá y es un adolescente rebelde. No lo puedes ayudar porque tiene su papá y su mamá. Al que debes ayudar, o más bien, porque dijimos que no ayudar, porque es que ayudar es echarse una carga muy fuerte encima, es simplemente mostrarle la información a la mamá, ¿sí? Y entender que ella es autoritaria por alguna razón, por infancia, por autoritarismo del padre, por autoritarismo de la madre, porque viene de matriarcado. Es darle la información a los papás porque este niño, si ve en esta tía la imagen de la mamá, eso no le va a ayudar en absolutamente nada, porque se va a sentir abandonado por sus papás. Y el hijo que se siente abandonado abandona a sus propios hijos. Entonces no le colaboran mucho. Es dejar que esta familia vaya en esos recursos aprendiendo y entender que es lo único que pueden hacer hasta el momento, porque es lo único que pueden hacer con los recursos que cada una de esas familias le dio. Trata de entrar en información con los papás, pero de resto quitar a ese hijo de la familia y ser más presencia como una mamá, no puedes hacerlo. No usurpes el lugar de la mamá porque esas confusiones tienen sus problemas. Acuérdate que cada buena obra tiene su justo castigo. Entonces, ¿qué podrías hacer exactamente con el niño si es adolescente? Que construya la biografía de sus papás. Bájale la cartilla y le dices, mira, esto es lo que te va a salvar a ti, tu vida espiritual y tu vida emocional. Conoce a tus papás para que entiendas que ellos solamente te dan lo que tú solamente te dan lo que ellos recibieron en la infancia.
Si él dice, tía, yo no quiero saber nada de mis papás, tú dices, ok, listo, hice lo que pude, pero no puedo hacer más. Porque está tan chocado que tiene que seguirse chocando para aprender. Y a veces la gente tiene que chocar en ese proceso de aprendizaje y lo tenemos que respetar. Esa familia va a pasar por las situaciones necesarias hasta que alguno de los tres pare. Y a veces la forma como paren es muy dolorosa, pero también hace parte de sus procesos de aprendizaje. Entonces, más que darles información, no te metas a sacar a algún miembro de la familia, a favorecerlo, a tratar de que no sufra, no, porque el sufrimiento es parte de lo que vinimos aquí a vivir. Y estos chicos tienen que aprender a amar a sus papás, con o sin defectos, y a amar los defectos de los papás. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lees la homosexualidad? ¿Como una cuestión de planificación para el aprendizaje o consideras que hay un juego en una cuestión de crianza? Hay varias cosas que suceden en la homosexualidad. Primero, cuando este hijo, que se considera gay, no quiere ser como su papá. Yo he tenido casos donde él dice, es que yo soy gay y me gustan los hombres, pero entonces, ¿cómo fue tu infancia? Ah, no, doctora, terrible. Yo no me quiero parecer a ese tipo. Yo me siento más seguro con un hombre, ¿sí? Y es la parte no representativa masculina de la pareja, precisamente porque no quiere parecerse a su papá. Él no quiere tener una pareja femenina, él quiere tener una pareja masculina, él quiere ser el sumiso de la relación, él quiere cambiar absolutamente todo el panorama de esta situación. Entonces, cuando esta persona le muestra la infancia del papá, le muestras que él solamente fue autoritario porque recibió autoritarismo, violencia, maltrato, le haces el proceso de soulfulness, lo llevas a la infancia de los papás, es en ese momento donde él puede cambiar. Y esa homosexualidad que podríamos ver por muy largo tiempo desaparece de la vida de él y toma las relaciones heterosexuales cuando sana con el papá. Pero también hay niños que vienen en ese lugar homosexual. Hay niños que te dicen, no, doctora, yo desde los 2, 3, 4 años yo ya me di cuenta que era así. Es como si estuvieran encerrados en un cuerpo que no es de ellos. Entonces ellos se sienten hombres cuando son niñas, se sienten niñas cuando son hombres. Entonces ya es parte del aprendizaje espiritual. Entonces tienes que ver si viene por traumas emocionales o si viene porque la vida le dio esa oportunidad de aprender de esa manera. ¿Listo? Y hacer el proceso de cada uno, porque si ya realmente decide que su vida es así, porque toda la vida lo ha sentido, pues obviamente ayudarlo a que se centre en ese lugar y que sea feliz desde ese punto de vista, porque ¿qué más podemos hacer sino apoyarlos y amarlos como son? ¿Qué pasa con un tercer hijo que le faltó autoridad, hijo de matriarca y ahora desarrolló una enfermedad autoinmune? ¿Cómo puede romper para que no progrese? Acuérdense que las enfermedades autoinmunes son problemas con la figura de autoridad. Entonces hay que mirar qué pasó con este papá. Estuvo ausente, no lo reconoció, tuvo problemas de autoritarismo, de abandono, no conoce a su papá. O sea, ¿qué pasa con esa figura de autoridad? Porque es urgente trabajar con la figura de autoridad y ponerle límites a esa relación y crearla. Y después sí trabajar con la figura materna. Pero lo más importante es empezar a mirar qué fue lo que pasó en esta relación con el papá. ¿Listo? Que haga una buena biografía, que lo introduzca a su vida, que lo coloque como un pilar fuerte y en ese momento ya empieza a ver un límite en esa condición. Hacer una buena biografía, como tú la sabes hacer, Angélica, tú ya eres una experta, entonces ayúdale en eso. Hay que preguntar a los ángeles si esa enfermedad es parte de su aprendizaje también, ¿no? Porque hay enfermedades que definitivamente están dentro de nuestro plan de vida y que a veces, a pesar de que hacemos procesos, sigue adelante, porque hay enfermedades autoinmunes, sobre todo las neurológicas, que vienen a enseñar mucho sobre la ira, el dolor, el orgullo, el ego. Entonces a veces uno dice, Dios, mira, ayúdame, y dicen, no, es que él lo necesita, hace parte de lo que es él. Y uno dice, ok, listo, trabajemos, pero sin expectativas porque necesita aprender esa alma de esa situación.
Entonces es conectarse un poquito en meditación, preguntarle al arcángel Rafael o a la Virgen María o el ángel que tú sientas en tus meditaciones y decirle que te muestre cómo esa enfermedad está afectando y cómo le está enseñando en su vida, para que sea mucho más fácil el proceso y esta persona haga los cambios conscientes también, porque si es de ego, es de orgullo y es de esta cantidad de cositas como características del alma que tiene que modelar a través de esto, para hacer proceso de biografía es un poco duro. Tiene que haber una insistencia y una buena imagen de lo que es la compasión hacia los papás para poder cambiar. Entonces ahí te dejo la tarea, a ver si de pronto encuentras algo de eso, ¿ok? Bueno, Vivian nos pregunta si una pareja tiene una pérdida y pasan 12 años y va a tener un primer hijo con una nueva pareja. ¿Sería el primero o el segundo hijo? Lo pregunto por la brecha generacional. Sería el segundo hijo. Sería el segundo hijo. ¿Listo? Pero como hablábamos, hay que esmirar esta pareja y autoridad masculina y saber que va a tener su periodo de rebeldía y que va a emular mucho a esta figura paterna. Entonces, como todos, hay que ponerle límites, autoridad, hay que ponerle jerarquía, que si se sale de la norma uno dice, bueno, pero hay un papá que lo tranque, hay una mamá amorosa y va a ser un proceso normal de este bebé. Entonces hay que mirar. Lo otro mirar si habían otras pérdidas adicionales que se tengan que contar. Entonces ponerlo primero, segundo, tercero, de acuerdo a esos embarazos que pudieron haber también habido en algún momento, si hubo más embarazos. Ahora, Diana nos pregunta, ella es mamá sola y tiene 2 hijos, uno de ellos 21 y el segundo y último tiene 4 años, una brecha general súper grande. ¿Cómo debería educar sin ser una mamá matriarca? Listo. Con un papá. Tienes que mirar, hay que mirar allí si estos 2 hijos tienen el mismo papá, si pertenecen a 2 papás diferentes. Si es del mismo papá, obviamente él tiene que empezar en esa figura de autoridad, ¿listo? Y tiene que ser muy representativa porque se tiende a ser el último hijo y obviamente acuérdate que es ese huevito que no eclosiona y tiende a ser entre último y único hijo por la brecha generacional. Entonces se vuelve un poquito difícil la crianza, más cuando hay un hermano que dice yo con este juego, bailo, lo llevo y lo traigo y obviamente le va a permitir muchas cosas a su hermano mayor. Entonces va a tener 3 papás, ¿ok? Entonces el papá tiene que estar en un lugar de autoridad. Ahora, si son de papás diferentes, darle un buen protagonismo a este papá con los 2 hijos, que sea la autoridad de casa, no que sea el papá del primero, porque sabemos que no es el papá, pero que sí tenga la autoridad y que tenga la credibilidad y la aceptación de los 2 hijos en casa. ¿Listo? Si no es así, bueno, no importa, pero para las que les sirve esta información. Porque a veces llega una segunda pareja con otro hijo y entonces esta mamá dice, bueno, yo te permito que seas autoridad para estos nuevos hijos, pero con los otros no te metas. No porque los hijos de este no comen cuentos y los primeros no se les forja buena autoridad. Porque van a decir, ¿y por qué a mí sí y a ellos les dejas hacer lo que quieras? Entonces ese es el problema cuando hay a veces 2 o 3 matrimonios de diferentes parejas y empezamos a ser muy selectivos. Yo me encargo de estos y tú te encargas de estos. No, la autoridad tiene que ser para todo. Tiene que haber un buen entendimiento y una buena comprensión y saber quién es el que lleva esa parte dura para que hable con todos y se ponga de acuerdo para socializar las normas de la casa. ¿Ok? Entonces mirar eso y a las que les sirva la información, pues tomarla. ¿Qué pasa cuando hay 4 hijos varones y el tercero es asmático? El tercero es asmático. Miremos, Gloria, qué situaciones específicas vivió este niño, cuántos años tiene el niño, porque el asma es tristeza y es miedo y viene con mamás protectoras. ¿Listo? A veces simplemente es un síntoma del niño cuando dice, no, siento que no me dejas respirar, es como si me estuviera ahogando la situación. Entonces, cuando hay un papá con autoridad, el asma se limita fácilmente en la
primera década de la vida, esta enfermedad ya está autolimitada. Pero el asma lleva muy fácil a la sobreprotección porque él juega emocionalmente con su enfermedad. El asma es de esas enfermedades donde el niño mueve el mundo con un dedo. Yo no quiero ir al colegio, me mojé, no quiero ir a la piscina, es que me regañó la maestra, es que no quiero presentar el examen, porque cada vez que va a haber un cambio de su vida, le da el ataque de asma. Entonces, mira qué fue lo que pasó con él específicamente, qué situaciones específicas de ruptura hubo en ese matrimonio, si perdiste algún hijo intercalado en esto, y mira los roles de autoridad y jerarquía. Porque con este hijo asmático no puede haber no puede haber matriarcado, tiene que haber un papá con autoridad que pare los síntomas y sobre todo que le ponga los límites para que él sienta confianza en parar sus crisis cuando antecedan a situaciones difíciles. Entonces, mirar qué pasó con ese hijo en esas situaciones de aprendizaje. Ahora está la pregunta, ¿cómo recomienda o cómo debería ser una matriarca para hacerlo mejor en la vida de ella y sus hijos? El primer hijo es hijo y la segunda es hija. Construir la figura paterna es súper importante para las mujeres que les toca criar a sus hijos. Convertirse en una mamá con límites. ¿Listo? Si tienen que pasar al lugar de autoridad, ustedes pasan 5 minutos, colocan las normas, colocan los castigos, colocan los límites de la situación y se devuelven a ser mamás. El problema es cuando la mamá está todo el tiempo en esta figura de autoridad y se vuelven autoritarias. ¿Listo? Entonces acuérdense que el cerebro derecho y el cerebro izquierdo funcionan de manera diferente. El cerebro izquierdo es el cerebro masculino y el cerebro masculino es lógico, analítico, real, literal. Entonces este cerebro dice, a mí no me importa que no me quiera mi hijo, yo estoy para organizarle la vida y para generar un hombre de bien, para que mis hijos sean honestos. Y cuando tengo que exigir, exijo y punto. Y no me duele la mano para poner la ley en orden. Entonces estos papás están pegados a la raya. Estos papás cumplen los castigos. Entonces obviamente el papá dice, si tú llegas tarde, un mes sin salir de la casa, y lo cumple perfectamente. Y este hijo perdió una materia y dice, dame el celular por 2 meses, y 2 meses en que no le entregue el celular. Pero la mamá es totalmente diferente. La mamá es cerebro derecho, es emocional, es creativa. Entonces obviamente en las emociones ella se enreda y dice, si yo castigo a mi hijo, no me va a querer. Y entonces me va a armar un escándalo y entonces me voy a gritar más. Y entonces si me grita y me ofende a mí me duele. Y entonces cada vez que le pego a mi hijo me duele más a mí. Y ella se mete y se enreda en emociones. Entonces obviamente mira cómo cambia el direccionamiento entre la autoridad aquí y la autoridad acá. ¿Listo? Esta papá es justo y es autoridad con sus hijos y con sus hijas. La mamá empodera a sus hijas, las trata fuerte y castra a sus hijos varones. Entonces ella tiene que estar todo el tiempo como mamá y cuando necesite pasa a este lugar de autoridad, pone la norma, cumple los castigos, es claro con sus hijos, les pone límites y después dice, listo, regreso a mi lugar de mamá. Porque si la orden se pone en este lugar, no debe haber cantaleta. Y usted hizo, usted no hizo, y es que hace 5 años, el papá nunca le dice a uno, no le voy a comprar una maleta porque es que usted hace 5 años tiró la maleta en la ruta del bus. No, eso lo dice la mamá le dice, y me va a pedir maleta después de que hace 5 años tiró la maleta en el bus, y se queda ahí reverberando. Entonces la mamá pasa acá y dice, bueno, ¿cómo funciona este cerebro con autoridad? Lo dice una vez, pone los límites y después ajusta las consecuencias y se devuelve, listo. Pero no se queda allí diciendo, sí ve, yo le dije. No. Entonces, calcular muy bien cómo manejar estos dos cerebros para que no haya choque. Y en ese choque, pues terminemos derribando todas las amonestaciones que ponemos. Entonces, eso es quitarse un poquito el matriarcado porque vas a estar casi el 95% en tu lugar, dándole amor, afecto a tus hijos, pero cuando hay que regañar y se regaña con fuerza y se castiga con el peso de la ley que genere una consecuencia de las situaciones. ¿Puede una mamá sumisa con su pareja ser matriarca y criar a una hija matriarca? No, lo que pasa es una cosa.
Bueno, ahí hay dos factores, porque me estás hablando de dos cosas. Acuérdate que la mamá empodera a sus hijas cuando es matriarca, matriarca cría matriarca. Pero cuando esta mamá es sumisa, la hija dice, yo no quiero aguantar lo mismo que mi mamá. Entonces ella dice, y yo, si a mí me llega a golpear un hombre, yo lo saco lejos y a mí me levantan la voz y yo termino con esa persona. Entonces empieza es a retar a la vida tratando de cambiar lo que ella vio en su casa. Y así se crean las matriarcas, se crean. O porque hubo autoritarismo en la casa y violencia, o porque tuvo matriarcado. ¿Listo? Pero a veces pasa una mezcla. La mamá es sumisa con el papá, pero se desquita con las hijas. Entonces, claro, como no puede solucionar las cosas ni tampoco chocar con sus hijos varones, ella va y le aplica la fuerza de la frustración a las hijas, pero creería que es casi por lo mismo, como te doy por la cabeza porque yo no quiero que aguantes esta situación, yo no quiero que sigas esta cadena generacional. Entonces las maltrata y obviamente así las vuelve matriarcas. Entonces hay que mirar la situación, pero para sanar en esta situación específica tienes que mirar la infancia de tu mamá. Esta mamá fue sumisa, tuvo una mamá sumisa, tuvo un papá alcohólico, tuvo un papá maltratador, la abandonó el papá. ¿Qué fue lo que pasó? Y entrar específicamente con buena información para poder crear un panorama diferente de lo que piensas de esta situación. Ahora pregunta Magali, de una separación de hace 3 meses con su esposo, la separación es definitiva y no sé cómo actuar con mis hijos, sobre todo el primero que tiene 15 años, que era muy rebelde y pelea mucho con el segundo de 9 años. Esta es la tercera. Esta es la tercera estación porque mi segunda fue una pérdida. Entonces, la segunda fue una pérdida, entonces está el primero y el último hijo. ¿Listo? Y tienes que mirar en las separaciones, porque tu hijo de 15 años es rebelde y pelea mucho. Tú eres la matriarca, porque esa separación se maneja desde quién tiene la autoridad. Si el papá tiene la autoridad, sigue teniendo la autoridad, pero si el papá tuviera la autoridad, su primer hijo no sería rebelde. Entonces, si estás frente a un matriarcado, empieza a hacer más conciencia de ser más mamá que papá y pásate al lugar de autoridad, da la norma, coloca los límites y sigue en el lugar de mamá. Porque tus hijos necesitan una mamá que los apoye en este momento. Y habla con tu esposo de cambiar determinados patrones para que él asuma el rol. ¿Listo? Empieza a hacer la biografía con tus hijos para entender que si tú eres dura con ellos, hay alguna razón en lo que estás haciendo en ese momento. O sea, piensa en todas las posibilidades que hemos hablado, porque en este momento estás a tiempo de trabajar con tus hijos, trabajar con tu esposo a pesar de que estén separando y obviamente trabajar en tu vida para saber qué es lo que estás aprendiendo en esta situación. Ahora, es cada vez más frecuente ver a los niños que deben ser cuidados por terceros como guarderías o nanas. Desde los 4 meses de nacido se puede ver afectada la autoridad o sufrir abandono por parte de la madre. Depende. Esto se pierde más, ¿sabes en qué momento? Cuando las abuelas cuidan a sus nietos. Y entonces los niños van creciendo y ellos dicen, es que yo siento que mi abuela es mi mamá. Entonces la mamá dice, ¿qué pasó aquí? O sea, yo con buena fe se lo di a mi suegra o a mi mamá y se perdió ese rol. Entonces, de pronto la guardería no, porque la guardería es un momento donde interactúa con otros niños y hay muchas figuras cuidadoras y hay un buen rol y hay una buena jerarquía, pero para poner orden, para que coman, para que organicen la vida. Yo creería que ese riesgo se asume es con alguien cercano, que se acerque mucho al hijo y que esté permanentemente con él y, y empiece a sacar a los papás de ese lugar. De todas maneras, mirar los horarios, ¿no? Porque pues igual todos tenemos que trabajar, pero si llega un punto en que puede ser mediodía y el otro mediodía o a partir de las 2 de la tarde con una buena calidad de tiempo sería súper perfecto. Entonces todo depende es cómo te ve ese bebé, así sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas al día, pero que identifique bien cuáles son las acciones, cómo te relacionas con él, la parte de la alimentación, la parte de juegos, porque pueden ser menos horas al día de lo que tú quisieras, pero la calidad y las acciones que se generen en ese momento dejan huellas, que son las que dicen, aquí está la mamá,
¿sí? Él lo siente, lo escucha, escucha a esa mamá y dice, llegó y se emociona. Y uno dice, pero llegué en la noche y pasé 3 horas con él porque me toca trabajar todo el día. Y este bebé se revoluciona porque sabe exactamente quién tiene cada lugar en esa familia. Entonces es dejar huellas, ¿listo? Ahora, tengo un hijo, dice Luz Dari, de 22 años y otro de 16, papás diferentes y sin autoridad. De padre, ¿qué hago? Y sin autoridad de padre, ¿qué hago? Era lo que estábamos hablando, Luz Dari. Construye la figura de autoridad con cada uno de ellos. Construye la figura de papá con cada uno de ellos. O sea, tu papá es así porque le tocó esta infancia, porque le tocó esta situación, porque no quiere repetir historias. Habla con tu papá, conócelo. Lo que falla en esos procesos es que no invitamos a los hijos a que conozcan a los papás. Simplemente le decimos es que no quiere, no está presente o simplemente es que no cumple. Pero lo vamos a llenando de razones para que odien a sus papás o simplemente se alejen o pierdan la confianza o pierdan la fe. Pero hacer una buena biografía salva muchas vidas, sobre todo que evita que estos hijos repiten las mismas historias del papá. Entonces, evitar los juicios, hacer una buena biografía, construir los pilares y ya a esta altura te toca es quedarte en el lugar de mamá, pasa, coloca la norma, coloca el castigo, cumple los castigos, cumple las sanciones y te devuelves y sigue siendo la mamá que ellos necesitan, pero no te cambies drásticamente de rol porque entonces ellos van a sentir que no los quieres. Igual en ese punto, evitar ser matriarca para ellos, precisamente porque no les das esos límites que ellos necesitan tampoco. Ahora, el equilibrio está en el lugar que le corresponde. Espérate, tengo a José que pregunta, ¿y cuando solo está el padre, cómo poner el amor y la contención? Pues mira, José, afortunadamente es mucho mejor cuando hay papá. Pues uno dice que la mamá es súper extremadamente necesaria en la vida de una persona, pero los papás son más mentales, ¿sí? Tienen que desarrollar su corazón emocional para poder abarcar el amor que sus hijas y sus hijos necesitan, pero los papás son más claros en la autoridad y en el orden. El papá pone la norma y pone el castigo inmediatamente y dice, si me fallas, esto va a pasar. Y si te corres un poquito la línea que te coloco, esto va a pasar. Y doloroso o no, el papá cumple los castigos que promete y lleva a sus hijos en una línea de cumplimiento cuando el papá es autoridad para ellas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Hacer la biografía con sus hijos igual, entender de dónde sale esta experiencia de vivir sin mamá, porque pues obviamente debió pasar algo en la vida de este papá que le permita por cadena generacional vivir esa situación tan drástica y cerrar el ciclo. ¿Por qué? Porque si son hijas pueden repetir las mismas historias de irse y dejar sus hijos o abandonar a sus hijos. Entonces no sería bueno para ellas. Por eso hay que aclarar absolutamente todo, hacer un buen árbol genealógico, hacer una buena historia familiar y saber si es una situación que se dio o definitivamente viene arrastrada por algunas generaciones donde sobreviven son los hombres con sus hijas. ¿Listo? Y hacer una buena biografía de la mamá para que les quede claro a ellas que esto también es parte de las decisiones que toma la vida. A aclarar todo, sacar los secretos familiares. El tema no está en justificarse, sino en recuperar la dignidad de determinadas situaciones que se vivieron y ser muy claro y decir, esto también hace parte de mi aprendizaje. Y no estamos hablando de que seamos buenos o malos, simplemente que hace parte de lo que teníamos que aprender, para que ellas puedan corregir ciertas situaciones y no empezar a repetirlas. ¿Listo? Ahora, Claudia pregunta, ¿el equilibrio está en el lugar que le corresponde? ¿O cómo sería el equilibrio? Digamos que todos podemos estar en un lugar de nacimiento, ¿ok? Pero el tener un papá con autoridad implica que se puedan hacer los cambios y los ajustes para que ese lugar tenga un tiempo límite. Por ejemplo, un hijo con rebeldía hasta los 40 años implica no tuvo una resonancia con ese papá no tiene autoridad, ese papá no tuvo buenos límites y va a seguir rebelde toda la vida y entonces su familia, su trabajo, su empoderamiento, su independencia, su autoridad, ¿dónde queda?
Entonces, claro, tenemos un lugar de nacimiento, pero si tenemos un papá con autoridad, nos convertimos en ese primer hijo que es lógico, analítico, real, racional, empoderado, que logra sus metas económicas, que tiene una vida en orden. Porque no podemos seguir de rebelde o no podemos seguir diciendo a mí no me importa nada, es que yo soy el apático del paseo y a mí no me interesa la familia. No, porque si tienes hijos no puedes seguir en esa situación. Entonces por eso el equilibrio está cuando construyes los dos pilares de papá y mamá y empiezas a decir, ya en este lugar no me corresponde estar. Ya no puedo seguir peleando contra la autoridad que es mi esposo. O ya no puedo seguir saboteando a mi esposo y quitándole la autoridad y llevándole la contraria cada 5 minutos. O yo simplemente no puedo seguir abandonando a mi familia porque estoy en el tercer lugar y me parece súper bien quedarse allí cuando los otros se sienten abandonados. Entonces está allí, construye los pilares, ¿listo? Y que de eso te proporcione autoestima, seguridad y confianza para cumplir los roles con tus hijos y con tu pareja y en tu trabajo. O sea, todo viene en una consonancia, ¿listo? ¿Qué pasa cuando el hijo único tiene cáncer de padres separados? ¿Qué pasa cuando el hijo único tiene cáncer? Es de padres separados y tiene mala relación con ellos, me imagino. Eh, Hay que mirar las enfermedades en los hijos, igual después lo vamos a tocar. Es un proceso de aprendizaje individual o un proceso de aprendizaje familiar. Las enfermedades en los niños implica qué cadena generacional está rompiendo de sus padres. Y esto no es para que sus papás se culpen, porque muchos papás dicen, entonces yo tengo la culpa de que mi hijo esté enfermo. No, no tiene la culpa. Simplemente que llega un momento en que las cosas se tienen que romper de una manera abrupta. Entonces hay que mirar si ese hijo está sanando y vino a sanar una cadena generacional. Hay almas que son muy compasivas que dicen yo me entrego para sanar a mis papás y simplemente tienen un tiempo de vida justo aquí y después se van, después de haber sanado a esa familia. Y también hay que ver si esa persona, si esa alma traía un aprendizaje implícito con esa enfermedad, ¿ok? Porque pueden haber los dos componentes, puede haber un solo componente y hay que mirar independientemente cuando ves ya los mapas genealógicos en el libro están en el área de enfermedades y le das un significado a la enfermedad según el órgano donde se encuentra el cáncer, ahí empiezas a entender qué es lo que tienes que sanar y entender y cómo ayudarle a tu hijo a mejorar sus emociones para que los síntomas mejoren. ¿Listo? Entonces trata de organizar toda la información para que eso sea mucho más fácil. ¿Qué pasará con las hijas de las matriarcas criadas con los abuelos maternos y la madre? ¿Cómo en su desarrollo emocional? El tema es que, bueno, son hijas de matriarcas criadas por abuelos maternos. Yo pensaría es cómo incide la abuela matriarca con la mamá matriarca, ¿listo? Porque eso va fortaleciendo el matriarcado. O sea, mira las características que van tomando esas hijas cuando ve dos generaciones juntas en la misma situación. Entonces, como por aprendizaje, ¿no? Tienes que mirar qué es lo que están aprendiendo estas hijas en ese entorno familiar, porque ahí sí que no queda nada de recuerdo de una imagen masculina. Si el abuelo, por ejemplo, está negado para la autoridad y ve que las mujeres gobiernan el mundo, imagínense cuando se vayan a casar. Dicen, no, mi abuelo era un cero a la izquierda, mi papá simplemente no estuvo y mi esposo tampoco está porque es un cero a la izquierda. Y en esas familias siguen sobreviviendo los hijos varones. Entonces hay que mirar bien exactamente cómo fue la situación, en dónde estaban las figuras masculinas, qué vieron esas dos mujeres en esa familia. A veces simplemente ven que sus tíos son negados para aparecer en la vida, su abuelo es negado y las tías, la abuela, la mamá son las que suben. Ahí volvemos al ejemplo que alguien nos dio de por qué las mujeres están mejor económicamente que los hombres. Ya entienden por eso, porque simplemente lo ven con tanta fuerza que son las que luchan por cambiar el mundo. Ahora, ¿qué hacer cuando el padre no ejerce siempre la autoridad y la madre está formando y el padre desautoriza a la madre delante de sus hijos? Cuando el padre no ejerce la autoridad, pero desautoriza a la madre. Igual las cosas hay que mirarlas desde qué pilares tiene la mamá y qué pilares tiene el papá. ¿Listo?
porque si es, por ejemplo, un segundo hijo casado con un hijo, con una matriarca, él trata de entrar en autoridad. Ese segundo hijo se vuelve autoritario. Él intenta entrar en autoridad, pero se vuelve autoritario. Entonces, ¿qué hace? Él dice, bueno, listo, yo dejo que tú mandes, pero cuando empieza a ver que las cosas se salen de contexto o que pasan por encima de él, él despierta y dice, yo tengo que defender mi lugar. Y empieza a chocar contra esta señora, contra esta mujer, y empieza a volverse fuerte, hasta que de un grito simplemente la para y otra vez deja que se llene de emociones. Entonces estalla, se esconde, estalla, esconde, estalla, esconde, estalla. Entonces este hombre se vuelve como como una bolita de emociones que explota cada 5 minutos. Entonces hay que mirar qué rol están tomando, por qué lo están tomando. Hay matriarcado, él viene de hijo de matriarca, y mirar todo el contexto de la situación para ver que ellos hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Es vencer el matriarcado con este hombre que tiene que empezar a soltarse de esa imagen donde siente que la mujer no es la que lo está atacando, porque ellos sienten que es que la mujer los ataca y los castra y los frustra y que definitivamente los quieren invisibilizar, y es de alguna forma cierto, pero no saben cómo hacer un orden en la situación. Entonces ella sana a su matriarcado y él sana a su mamá matriarca. Miren las tareas como son. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacer? Vamos a mirar si hay algo más. Listo, perfecto. Uy, terminamos en hora perfecta. Entonces vamos a hacer un buen planteamiento desde los que no tienen hijos, desde su rol de primero, segundo, tercer hijo, cómo están viviendo esas situaciones de vida, ¿sí? Si les costó sanar ese lugar de nacimiento y todavía andan metidos en la rebeldía o simplemente se están apartando de la vida y dicen yo siento que no necesito responsabilidades y no se mueven de ese lugar, o terminan cargando el mundo en ese primer hijo donde viven enfermos y no saben cómo soltar las responsabilidades porque son los pilares de la familia. Entonces desde esos roles van a trabajar su experiencia familiar. Si ves que el rol no coincide, piensa, ¿sí? Hubo hermanos que no conocí, cómo se ajustaron los hijos fuera del matrimonio, o me pusieron una carga que yo no podía cargar, ¿sí? O un hermano enfermo, mira todo lo que causa. Imagínense el primer hijo enfermo y toda la carga se la cargan al segundo. Y si el segundo se muere, el tercero la lleva y obviamente el tercero se hernia y dice ya no más. Entonces miren cómo simplemente las cosas suceden por correspondencia divina. Aquí no es porque me tocó, sino porque hay una correspondencia en lo que tienes que vivir y esa es parte de las herramientas. Entonces en el libro hay un capítulo de los hijos como proceso de aprendizaje. Entonces van a leerlo esta semana. Mañana les ponemos la meditación para empezar a sanar desde ese lugar de nacimiento y empezar a mirar sus hijos como unos espejos. Porque acuérdense que lo que uno no aprende conscientemente, sus hijos lo magnifican como si fueran unas lupas. Cuando ustedes dicen, es que yo ya sané esto, y su hijo lo repite, no tiene ningún sentido cuando lo ves allí. Tampoco tiene sentido que lo sigas llevando al psicólogo para que lo cambie a él. El que tiene que ir al psicólogo es el papá y la mamá para empezar a entender lo que su hijo le está mostrando y las tareas espirituales que tiene en este proceso de aprendizaje. Entonces trabajen esta semana con sus hijos, trabajen haciendo una lista de regalos que les traen sus hijos en estas situaciones tan dolorosas cuando tienen que vivir cosas que los sacan de paciencia y los sacan de cabales, pero piensa que tus hijos te traen una gran lección, esa es una oportunidad de cambio. Y en este momento que nos tienen encerrados con ellos, pues obviamente muchos están a punto de tirar la toalla, pero otros están generando una responsabilidad muy interesante para solucionar las situaciones. Entonces, nos vemos el miércoles, hacemos un repaso de todo esto y trabajen juiciosos, aprovechen todo esto porque es el momento de aprender y es el momento de sanar. Bueno, que Dios los bendiga, gracias por estar aquí, nos vemos el miércoles. Que esté muy bien.